Una tarde cualquiera, un millonario decidió bajar de su lujosa camioneta, y lo que encontró lo obligó a replantearse toda su vida. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo los edificios y las calles de un tono anaranjado que parecía envolver todo en un silencio melancólico. Don Alejandro Montiel, un hombre acostumbrado a la opulencia, a los almuerzos privados y a las reuniones llenas de cortesía vacía, conducía su camioneta negra con la mirada perdida en algún punto más allá de la ventanilla. Aquella ciudad que él conocía desde niño, con sus avenidas principales, tiendas lujosas y parques bien cuidados, ahora se mostraba diferente, más auténtica, más viva en sus contradicciones, y sin embargo, había un barrio que siempre evitaba. Esa tarde, sin saber exactamente por qué, su vehículo se detuvo frente a una pequeña tienda de abarrotes en un lugar que parecía haber sido olvidado por el mundo. Su chofer, un hombre acostumbrado a obedecer sin cuestionar, abrió la puerta para que Alejandro bajara. Siempre había hecho lo mismo, pero esta vez Alejandro levantó la mano, indicando que quería caminar solo, sentir con sus propios pies lo que hasta ese momento había sido invisible para él. Apenas puso un pie en la acera, un silencio distinto lo envolvió. No era el silencio sereno de la noche, sino uno cargado de historias invisibles, de gritos apagados y de rostros que nadie miraba. Allí, entre la polvareda de las calles y el rumor distante del tráfico, algo llamó su atención. Un niño, delgado hasta parecer frágil como si el viento pudiera llevárselo, estaba sentado en la banqueta. Su ropa estaba gastada, pero sorprendentemente limpia, como si alguien o él mismo hubiera hecho un esfuerzo desesperado por mantener un mínimo de dignidad. Sus ojos negros, enormes y profundos, seguían cada movimiento de las personas que pasaban, con una mezcla de miedo, esperanza y un cansancio que no correspondía a su corta edad. Alejandro sintió un estremecimiento en el pecho, algo dentro de él se removió de manera inexplicable. El niño levantó la mirada y, con voz apenas audible, pidió comida. No lo dijo con exigencia, ni con reproche, ni con lágrimas forzadas, sino con una simple sinceridad que atravesó a Alejandro como un golpe directo al corazón. En ese momento, todo lo que Alejandro creía importante se desvaneció, los negocios, las cenas de gala, los autos, las propiedades, nada importaba frente a la necesidad genuina de aquel pequeño ser humano que dependía de un adulto que ni siquiera conocía. La escena se volvió aún más dolorosa cuando un hombre salió de la tienda y empujó al niño con brusquedad, gritándole que se fuera, que molestaba a los clientes. La violencia de ese acto no era física solamente, sino moral, mostraba cómo el mundo trataba a quienes no tenían nada, cómo el valor de la vida podía ser medido por la apariencia y por la utilidad que alguien pudiera ofrecer. Alejandro sintió que la sangre le hervía, una mezcla de indignación y dolor que le recordaba que, por muy rico que fuera, había ignorado durante años la injusticia que ocurría más allá de sus muros de seguridad y cristal. Preguntó por los hermanitos del niño y escuchó que dormían en un basurero, buscando comida entre los desechos, refugiándose como podían de la calle que no perdona a los más débiles. Alejandro comprendió que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que la curiosidad. Se trataba de la crudeza de la vida, de la fragilidad de la inocencia y del valor inesperado que un niño podía tener para cambiar la mirada de un adulto. Sin dudarlo, Alejandro extendió la mano y le indicó al niño que lo llevara hasta sus hermanitos. Mateo, como él se llamaba, lo miró con sorpresa y temor, advirtiéndole del olor, la suciedad y la inseguridad del basurero. Sin embargo, Alejandro no retrocedió. Subió a su camioneta con determinación, mientras el niño se acomodaba con cuidado, limpiándose las manos en los pantalones para no ensuciar nada, y Alejandro lo observaba con un nudo en la garganta, comprendiendo que aquel pequeño estaba a punto de enseñarle algo que ni la fortuna ni la experiencia le habían mostrado: la verdadera vulnerabilidad y el valor del amor incondicional. La camioneta avanzó lentamente, alejándose del confort urbano y entrando en la desolación de calles deterioradas, donde la ciudad parecía olvidada y la vida se sostenía con esfuerzo. Cada kilómetro recorría un espacio donde el asfalto se agrietaba, los postes de luz se inclinaban como testigos silenciosos de la miseria y el aire olía a humo, a basura quemada y a abandono. Alejandro, acostumbrado a la limpieza, al orden y al control absoluto, sentía que cada paso hacia ese territorio desconocido lo desarmaba, lo obligaba a mirar la vida desde una perspectiva que nunca había considerado. Al llegar al basurero municipal, la realidad golpeó su mirada de manera inmediata. Niños de todas las edades revolvían montones de basura, buscando restos de comida o cosas que pudieran vender. El aire estaba impregnado de un olor espeso,
mezcla de humo, desechos en descomposición y abandono. Entre el caos, perros flacos recorrían el lugar con la misma desesperación que los pequeños, en busca de algo que los mantuviera vivos. Y allí, un poco apartado, un refugio improvisado de cartones, láminas oxidadas y cobijas rotas servía de hogar para 3 niños. Mateo señaló el lugar con voz baja, diciendo que allí dormían. El impacto en Alejandro fue profundo. No era solo la suciedad o el olor, sino la injusticia brutal de un mundo que podía permitir que seres tan pequeños soportaran condiciones tan inhumanas. La escena lo obligó a cuestionarse a sí mismo y su vida. Había pasado años acumulando riqueza, pero nunca había enfrentado lo que significa vivir con necesidad, miedo y abandono. La vulnerabilidad de los niños lo golpeaba con una fuerza que ningún lujo había podido igualar. Un trabajador del basurero se acercó para empujar a los niños, como si su sola existencia fuera una molestia. Alejandro reaccionó con firmeza, con una autoridad que parecía surgir de lo más profundo de su corazón, ordenando que no los volvieran a tocar. Ese acto, aunque sencillo, simbolizaba algo mucho mayor, un puente entre 2 mundos que parecían irreconciliables. La mirada de Alejandro transmitía seguridad, confianza y la promesa de protección. Al extender su mano hacia los 3 niños, Alejandro los invitó a abandonar aquel lugar que no estaba hecho para ellos. Los niños corrieron hacia él, aferrándose a esa promesa como si fuera un salvavidas en medio de un océano de abandono. En ese instante, Alejandro comprendió que no solo había llegado para salvar a los niños, sino que ellos también estaban salvándolo a él, devolviéndole un propósito que había perdido en medio de la opulencia y la rutina vacía de su vida. Esa noche, cuando la camioneta se alejó del basurero, Alejandro sintió un cambio interno que no podía explicar del todo. Cada kilómetro recorrido lo acercaba a un futuro incierto, sí, pero lleno de la promesa de esperanza, amor y la posibilidad de reconstruir lo que la vida les había arrebatado a aquellos pequeños. Mientras observaba a Mateo y sus hermanitos, notó que sus ojos, aunque cansados, empezaban a reflejar algo nuevo, confianza, curiosidad y un primer atisbo de alegría que parecía prohibido en aquel lugar. El trayecto desde el basurero hasta un lugar seguro fue un viaje silencioso, cargado de emociones que ninguna palabra podía abarcar. Mateo y sus hermanitos, aún temerosos, se aferraban a la promesa que Alejandro les había hecho con la mano extendida. Por primera vez en sus cortas vidas, sentían que alguien adulto los veía, los reconocía, y lo más importante, los protegía. Sus pequeñas manos entrelazadas reflejaban un vínculo profundo, no solo de sangre, sino de supervivencia, de confianza que habían aprendido a conceder con mucho cuidado. La ciudad quedó atrás, y con cada kilómetro recorrido, el aire parecía cambiar, más limpio, más ligero, como si el mundo les ofreciera un respiro, un instante para imaginar que la vida podía ser distinta. Alejandro los observaba desde el asiento del conductor y, a pesar de la distancia de la ventanilla, podía sentir cómo su corazón se removía. Cada gesto de los niños, cada respiración contenida, cada mirada cautelosa, lo atravesaba con una mezcla de ternura y dolor. Nunca antes había sentido una conexión tan profunda con alguien que no pertenecía a su mundo. La riqueza y el poder que siempre habían definido su existencia ahora parecían insignificantes frente a la fragilidad y valentía de aquellos pequeños. Al llegar a un hospital privado, el contraste fue casi doloroso de contemplar. El lugar estaba impecable, pasillos brillantes, camas ordenadas, enfermeras con uniformes blancos que irradiaban serenidad. La luz era cálida y constante, lejos de la penumbra gris y maloliente del basurero. Los niños lo miraban todo con ojos muy abiertos, como si cada detalle fuera un pequeño milagro, las paredes limpias, el olor a desinfectante, el sonido suave de los monitores. Todo aquello era tan distinto a lo que conocían que era difícil para ellos comprender que realmente podían quedarse allí sin miedo. Las enfermeras, con paciencia infinita, los guiaron, ofreciéndoles agua, cobijas y palabras suaves que los reconfortaban sin necesidad de explicarles demasiado. Alejandro permanecía en un rincón, observando cada movimiento, asegurándose de que nadie tratara a los niños como un número más, que nadie los redujera a su abandono o miseria pasada. Era un gesto silencioso pero firme, quería que sintieran que estaban protegidos, que ya no tenían que luchar solos. Las horas pasaron entre cuidados médicos, revisiones de salud, pesajes, controles de temperatura, y la evaluación detallada de sus heridas físicas y emocionales. Cada pequeño gesto de atención, cada sonrisa y cada indicación amable de los profesionales, era un puente hacia una realidad que hasta ese momento les había sido negada. Mateo, con su mirada profunda y alerta,
comenzaba a comprender que podían existir adultos que no les harían daño, que no los gritarían ni los empujarían. Su corazón empezaba a abrirse, aunque aún con cautela. Cuando finalmente los niños fueron llevados a las camas, las sábanas blancas, suaves y limpias, provocaron en ellos una mezcla de fascinación y desconcierto. Dormir sobre telas sin agujeros, sentir calor y comodidad, era un lujo que para ellos había sido inimaginable. Mateo, sin poder contenerse, dejó escapar un llanto silencioso, un llanto que había reprimido durante años por miedo a mostrarse vulnerable frente a sus hermanitos. Alejandro, observándolo desde un rincón, sintió una punzada en el pecho, una mezcla de dolor y ternura que lo recordó a emociones que había perdido hacía mucho tiempo. Más tarde, cuando todo se calmó y los niños dormían, Alejandro pidió llevar a Mateo a un lugar tranquilo dentro del hospital. El silencio envolvía la habitación, interrumpido solo por el leve zumbido de los monitores y el paso suave de las enfermeras en los pasillos. Allí, lejos de todo ruido y distracción, Alejandro comenzó a transmitir lo que hasta entonces había sido imposible expresar, que los niños no solo eran dignos de amor, cuidado y protección, sino que habían despertado algo profundo en él. Mateo escuchaba con atención, sin comprender del todo la magnitud de lo que aquel hombre estaba dispuesto a hacer por ellos. Alejandro le mostró, sin palabras grandilocuentes, que su vida había estado marcada por la pérdida y el vacío. La muerte de su propio hijo años atrás había dejado un agujero que ninguna fortuna, ningún poder ni ningún lujo habían podido llenar. Sin embargo, aquel niño, Mateo, con su valentía y su entrega hacia sus hermanitos, estaba comenzando a sanar un corazón que llevaba demasiado tiempo dormido. Sin darse cuenta, Alejandro se encontraba frente a una paradoja. Aquel niño, tan vulnerable y frágil, estaba rescatando algo del que él mismo creía perdido. La decisión de Alejandro de ofrecer una casa, educación, cuidado y estabilidad no era un acto de caridad superficial, sino un compromiso profundo con la dignidad y la felicidad de aquellos niños. No buscaba cambiar quiénes eran, sino ofrecerles lo que la vida les había arrebatado sin derecho: seguridad, alimentación adecuada, salud y un entorno donde la infancia pudiera existir sin miedo. Mateo, acostumbrado a vivir entre desechos y desconfianza, apenas podía comprender que alguien de la magnitud de Alejandro quisiera entregar algo tan valioso sin esperar nada a cambio. Durante los días siguientes, cada acción de Alejandro estaba impregnada de atención y cuidado. Supervisaba cada detalle del hospital, cada interacción con los niños, asegurándose de que fueran tratados como seres humanos plenos, y no como víctimas o números más. Observaba a la pequeña niña, con su cabello enredado y sus ojos que reflejaban cansancio, empezar a relajarse y mostrar signos de curiosidad por primera vez. Observaba al niño más pequeño reír, correr por los pasillos, descubrir que el mundo podía ser amable y seguro. Y sobre todo, veía a Mateo, que empezaba a aceptar que podía confiar en un adulto, que podía permitir que alguien cuidara de él y de sus hermanitos sin temor. En la intimidad de la noche, Alejandro reflexionaba sobre la magnitud de aquel encuentro. Una tarde cualquiera, una camioneta negra, un barrio olvidado y un niño valiente habían cambiado la trayectoria de su vida y la de tres pequeños de manera irreversible. Comprendió que el mundo podía ser cruel, injusto y despiadado, pero también que un solo acto de valentía y amor podía transformar vidas enteras, derribar muros y despertar esperanzas que parecían perdidas. Cada momento que pasaban juntos reforzaba la conexión invisible que se había formado entre ellos. Alejandro no necesitaba palabras grandiosas, su presencia, su mirada atenta y su capacidad de proteger, ya eran suficientes para sembrar seguridad en los corazones de los niños. Por primera vez, Mateo y sus hermanitos experimentaban la sensación de pertenecer, de que sus vidas tenían valor, de que podían existir sin temor, sin frío y sin hambre. Ese primer contacto con la esperanza fue delicado, casi imperceptible, pero poderoso. Cada pequeño gesto, cada atención médica, cada cobija caliente, cada mirada comprensiva, estaba tejiendo lentamente un puente hacia un futuro donde la infancia no sería una lucha diaria por sobrevivir, sino un espacio para crecer, aprender y soñar. Alejandro comprendió que, aunque los niños aún no podían verbalizarlo, estaban experimentando algo que cambiaría para siempre su percepción de la vida, que el mundo podía ser amable, que podían existir adultos en quienes confiar, y que ellos mismos eran dignos de recibir amor y cuidado. Los días que siguieron al traslado de Mateo y sus hermanitos al hospital fueron un mosaico de descubrimientos y emociones inesperadas. Todo para ellos era nuevo: la sensación de un colchón que no se hundía, el calor constante de una habitación limpia,
la calma que reemplazaba el constante ruido y el olor del basurero. Cada detalle, por pequeño que pareciera, era un regalo de la vida que jamás habían imaginado recibir. La rutina que para otros era banal, comer a horas fijas, lavarse las manos antes de comer, dormir sin frío ni miedo, para ellos era un lujo que transformaba su concepto de seguridad. Alejandro los observaba a distancia, consciente de que no podía imponerse ni apresurar los procesos. Entendía que la transición de un mundo de abandono absoluto a un entorno de cuidado requería paciencia. Cada mirada alerta, cada gesto contenido de Mateo, cada respiración temerosa de los más pequeños, le recordaban que la confianza no se regalaba, se construía lentamente. Su presencia constante, silenciosa y protectora, era el primer puente que les permitía asomarse a la posibilidad de un mundo distinto. El vínculo entre los hermanos, ya fuerte por necesidad, comenzaba a encontrar un espacio más seguro donde florecer. La pequeña niña, que hasta hace poco mantenía sus manos cruzadas en actitud defensiva, empezó a explorar la habitación, tocando los objetos con curiosidad, sintiendo que podía existir sin temor. El niño más pequeño reía por primera vez sin miedo, un sonido que se expandía en la habitación como una brisa ligera, recordando a Alejandro y a todos los que lo rodeaban que la inocencia, aunque maltratada, puede renacer cuando se le brinda un espacio seguro. Cada momento de cuidado en el hospital era también una lección de humanidad para Alejandro. Observar cómo los niños reaccionaban ante la atención médica, cómo se sorprendían por la limpieza y la organización, lo obligaba a valorar lo que él había considerado trivial durante décadas. La vida que había vivido antes, llena de opulencia y poder, parecía ahora vacía frente a la riqueza de emociones que despertaba su cuidado hacia estos pequeños. En cada gesto, cada sonrisa contenida, encontraba un propósito que jamás había sentido. La alimentación era un primer desafío emocional para los niños. Habían vivido tantas horas con hambre que comer en abundancia despertaba desconfianza. Alejandro, sin intervenir demasiado, permitía que los cuidadores y él mismo observaran con paciencia cómo probaban alimentos que jamás habían visto con tanta regularidad. Ver a Mateo mirar su plato con sorpresa y luego empezar a comer con cuidado fue un momento que Alejandro guardó en su memoria. Aquel pequeño estaba aprendiendo a confiar, a dejar que la vida le ofreciera lo que merecía, sin miedo ni culpa. Cada día, los niños experimentaban pequeñas victorias que se sumaban a la construcción de su autoestima. La limpieza personal, el acceso a ropa adecuada y el simple hecho de poder dormir sin temer a la noche eran conquistas que, para otros, podían parecer nimias, pero que para ellos representaban la afirmación de que merecían algo mejor. Alejandro, observando cada uno de estos avances, sentía como un vínculo silencioso se tejía entre él y los pequeños. No era un vínculo impuesto por la riqueza o la autoridad, sino uno basado en confianza, respeto y cuidado genuino. La educación se convirtió en un terreno fértil para el crecimiento emocional de los niños. Aunque aún no podían comprender completamente la magnitud de su nueva vida, la exposición a libros, lápices y materiales de aprendizaje despertó en ellos un asombro silencioso. Cada palabra leída, cada dibujo coloreado, era un pequeño paso hacia la reconstrucción de un futuro que hasta ese momento había estado marcado por la supervivencia, no por la creatividad ni la imaginación. Alejandro comprendía que darles acceso a la educación era más que enseñarles a leer y escribir, era ofrecerles la posibilidad de soñar sin límites, de imaginar vidas distintas, de sentirse valiosos y capaces. En medio de esta transición, la relación entre Alejandro y Mateo se fortalecía. Aunque no existían palabras grandilocuentes, cada acción, cada mirada, cada gesto de atención, construía un puente emocional profundo. Mateo empezaba a entender que podía confiar, que podía mostrar su vulnerabilidad sin miedo, y que no estaba solo. Alejandro, por su parte, experimentaba una transformación silenciosa pero profunda. Su capacidad de sentir, de conectar y de cuidar, que había estado dormida por años, se despertaba lentamente gracias a la valentía y ternura del niño. El vínculo afectivo también se manifestaba en los pequeños gestos cotidianos. La niña mayor aprendía a compartir su curiosidad sin miedo a ser castigada. El niño más pequeño encontraba en la risa un espacio de libertad que jamás había experimentado. Mateo, aunque más consciente y protector, empezaba a permitirse momentos de juego, de exploración, de expresión de emociones que había aprendido a reprimir por la necesidad de cuidar a sus hermanos. Alejandro, observando estas interacciones, comprendía que la verdadera riqueza no se medía en bienes materiales, sino en la capacidad de transformar vidas mediante la seguridad, el amor y el acompañamiento constante. Cada noche, cuando los niños se dormían,
Alejandro reflexionaba sobre la fragilidad de la infancia y la fortaleza de aquellos pequeños. La vida los había colocado en un lugar de abandono extremo, pero su valentía y resiliencia le enseñaban a él lecciones que ningún lujo ni poder habían podido ofrecerle. Comprendió que la verdadera compasión no consistía en dar dinero o regalos, sino en comprometerse de manera profunda con el bienestar y el desarrollo emocional de otros, permitiendo que florecieran en un entorno seguro y amoroso. Durante los primeros días, los niños también enfrentaron miedos que habían quedado grabados en sus cuerpos y mentes: el miedo al abandono, al hambre, al ruido de la ciudad, a la oscuridad de la noche. Cada pequeño gesto de Alejandro, desde dejar una luz encendida, hasta permanecer cerca mientras dormían, les ofrecía una sensación de seguridad que lentamente reemplazaba los recuerdos dolorosos. La confianza no se construía de manera inmediata, pero cada acción coherente, cada atención constante, era un ladrillo en la construcción de una vida nueva. En paralelo, Alejandro observaba cómo sus propias emociones evolucionaban. Lo que inicialmente había comenzado como un acto de compasión frente a una injusticia visible se transformaba en una experiencia que redefinía su existencia. Su vida, hasta hace poco vacía y centrada en la acumulación de bienes y prestigio, encontraba ahora un propósito profundo: ser un adulto capaz de proteger, guiar y ofrecer oportunidades que transformaran vidas enteras. Cada sonrisa contenida, cada gesto de curiosidad, cada momento de ternura de los niños, se convertía en un recordatorio de que estaba en el camino correcto. El hospital, con sus rutinas, su limpieza y su estructura, ofrecía a los niños un marco seguro, pero Alejandro comprendía que la verdadera transformación también requería contacto con la vida cotidiana fuera de la protección inmediata. Poco a poco, comenzaron a familiarizarse con la idea de un hogar más allá del hospital, donde podrían tener espacios propios, alimentos siempre disponibles, ropa limpia y la libertad de explorar el mundo sin miedo. Cada pequeño paso hacia la independencia controlada, bajo la supervisión de adultos atentos, reforzaba su autoestima y les enseñaba que merecían todo lo que antes les había sido negado. El cambio del hospital a un hogar propio fue un paso monumental en la vida de Mateo y sus hermanitos. Hasta ese momento, la seguridad había sido un concepto abstracto. Dormir sin miedo, comer sin hambre y sentir el calor de una cama eran experiencias nuevas que todavía necesitaban ser comprendidas. Alejandro los acompañó en cada detalle, asegurándose de que la transición fuera más que física, debía ser emocional, un puente que les permitiera aceptar que, por fin, el mundo podía ofrecerles cuidado y cariño constantes. La casa a la que llegaron era luminosa y espaciosa, con habitaciones asignadas para cada uno de los niños y un lugar especial para que los tres compartieran juegos, risas y secretos sin temor a la oscuridad ni al abandono. Cada objeto, cada mueble y cada rincón estaba dispuesto con intención. No solo se trataba de ofrecer comodidad, sino de crear un ambiente que fortaleciera la autoestima y el sentido de pertenencia. Para Alejandro, aquel hogar no era una simple propiedad más, era un espacio sagrado donde la infancia de los niños podía renacer, un lugar donde el amor y la seguridad se convirtieran en pilares de su existencia. Los primeros días fueron un delicado equilibrio entre sorpresa, desconfianza y asombro. La niña, que había pasado tanto tiempo cuidando a sus hermanos con una madurez impuesta por la necesidad, exploraba cada habitación con una mezcla de timidez y fascinación. Cada ventana, cada cortina, cada armario lleno de ropa limpia y nueva era un descubrimiento que desafiaba sus recuerdos de cartones, láminas oxidadas y cobijas rotas. El niño más pequeño reía y corría por los pasillos, maravillado por la libertad de poder moverse sin miedo, mientras Mateo observaba con cautela, procesando que la vida podía ofrecer algo más que sufrimiento y lucha diaria. La alimentación, ahora constante y variada, se convirtió en un acto de descubrimiento y aprendizaje. Cada comida era un momento de sorpresa, sabores que jamás habían probado, texturas desconocidas, la simple sensación de no tener que preocuparse por la próxima comida. Alejandro observaba desde la distancia, consciente de que estos pequeños gestos cotidianos eran fundamentales para reconstruir la confianza de los niños en el mundo. Cada bocado, cada sonrisa tímida, era un recordatorio de que la vida podía ser buena y generosa, que merecían disfrutar sin miedo ni culpa. La educación se convirtió en otro pilar fundamental de esta nueva etapa. Un maestro particular visitaba la casa diariamente, enseñando con paciencia y cariño, adaptándose al ritmo de aprendizaje de cada niño. Mateo, que siempre había sentido la obligación de cuidar a sus hermanitos más que a sí mismo, comenzó a descubrir el placer de aprender, de leer y escribir sin presión, solo por el gusto de conocer.
La pequeña niña se sumergió en el dibujo y la pintura, plasmando en papel flores, cielos y casas llenas de luz, reflejando la esperanza que empezaba a surgir en su interior. El niño más pequeño, por su parte, reía y exploraba con curiosidad, descubriendo que la vida podía ser divertida y segura al mismo tiempo. Cada noche, antes de dormir, Alejandro los acompañaba, observando cómo poco a poco se relajaban. Las camas cálidas y las sábanas suaves eran ahora un refugio real, no una promesa abstracta. Mateo, en particular, se permitía llorar en silencio, dejando salir años de dolor y miedo reprimidos. Alejandro, con paciencia y ternura, le enseñaba que no había necesidad de ser fuerte todo el tiempo, que estaba bien expresar sus emociones y que ahora había adultos dispuestos a cuidar de él y sus hermanos. Cada abrazo, cada gesto de cercanía, reforzaba la confianza y cimentaba la idea de que podían depender de alguien sin temor a ser lastimados. El hogar también permitió que los niños comenzaran a explorar la noción de rutinas y responsabilidades adecuadas para su edad. Aprender a mantener sus habitaciones ordenadas, ayudar en pequeñas tareas de la casa, cuidar de sus pertenencias y respetar los espacios comunes, les ofrecía un sentido de control y pertenencia que nunca habían experimentado. Alejandro supervisaba con paciencia, celebrando cada logro, por pequeño que fuera, comprendiendo que la verdadera transformación no era instantánea, sino acumulativa, construida día a día con amor y constancia. La convivencia con Alejandro les enseñó también sobre emociones y límites saludables. Mateo empezó a comprender que no necesitaba cargar con toda la responsabilidad de sus hermanitos, que podía pedir ayuda sin sentir culpa, y que aceptar el cuidado de otros no era un signo de debilidad, sino de madurez y confianza. La niña aprendía a expresar sus deseos y emociones, a disfrutar de juegos y actividades sin la presión de proteger a todos, mientras que el niño más pequeño descubría que estaba permitido reír, explorar y sentirse seguro sin preocuparse por el mundo que había conocido. Alejandro, mientras tanto, experimentaba un renacer emocional profundo. Cada pequeña conquista de los niños era también un triunfo personal. Verlos reír, aprender y adaptarse a la seguridad le recordaba que había recuperado algo que había perdido hacía años, la capacidad de sentir propósito, de cuidar y amar de manera incondicional. La vida que había llevado durante décadas, marcada por el éxito material y la acumulación de bienes, se transformaba lentamente en una existencia plena, centrada en la creación de un entorno donde la bondad, el amor y la protección fueran las fuerzas dominantes. Los fines de semana se convirtieron en momentos de exploración y descubrimiento. Paseos por parques cercanos, visitas a bibliotecas, caminatas donde los niños podían observar la naturaleza sin peligro, ofrecían nuevas experiencias que consolidaban su sentido de seguridad y pertenencia. Cada gesto de libertad, cada sonrisa genuina, era un recordatorio tangible de que la vida podía ser buena, de que merecían disfrutar de su infancia y de que la esperanza, aunque frágil al principio, podía crecer con cuidado y constancia. La noche, que antes era un espacio de miedo y ansiedad, ahora se llenaba de calma. Las luces suaves, la vigilancia cercana y la rutina constante creaban un entorno donde los niños podían descansar profundamente, sin sobresaltos ni temor al abandono. Cada respiración tranquila, cada sueño reparador, era una reconstrucción silenciosa de la confianza que habían perdido durante años de vida en la precariedad. Alejandro comprendía que no bastaba con ofrecer recursos, el verdadero cambio residía en crear un espacio emocional seguro donde pudieran florecer como niños, sin miedo ni obligaciones impuestas por la necesidad. La relación entre Alejandro y los niños también empezaba a transformarse en algo más profundo que la simple protección. El vínculo afectivo crecía con cada día compartido, con cada momento de cuidado, con cada gesto de atención y ternura. No había palabras grandilocuentes ni gestos forzados, todo ocurría de manera natural, silenciosa, a través de la presencia constante, la atención a sus necesidades y la capacidad de permitir que los niños fueran ellos mismos, con sus miedos, dudas y descubrimientos. Mateo, en particular, comenzaba a percibir que Alejandro no solo estaba allí por obligación o compasión, sino por un deseo genuino de compartir su vida y protegerlos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un flujo constante de rutinas, descubrimientos y aprendizajes. Mateo y sus hermanitos empezaban a comprender que la vida podía ofrecer algo más que supervivencia, podían reír sin miedo, dormir sin ansiedad, comer sin desconfianza y aprender sin presión. Cada detalle cotidiano del hogar, desde la luz cálida de la mañana hasta el aroma del desayuno recién hecho, les enseñaba que podían pertenecer a un mundo seguro, donde la vida no estaba marcada por el abandono ni la lucha constante.
Alejandro observaba cada avance con un corazón que experimentaba emociones que hacía mucho tiempo creía perdidas. Cada gesto de los niños, una risa genuina, un abrazo espontáneo, una mirada curiosa, despertaba en él un sentido profundo de propósito y pertenencia. Su vida, hasta entonces marcada por la acumulación de bienes, reconocimiento y poder, se llenaba ahora de la riqueza más pura, la capacidad de transformar vidas con cuidado y amor. Comprendía que su rol no era solo proveer recursos materiales, sino ser un pilar emocional y protector que les permitiera florecer como niños. El vínculo entre Alejandro y los niños comenzó a profundizarse de manera silenciosa, basada en la confianza y la constancia. No se trataba de palabras grandilocuentes ni de gestos ostentosos, sino de la presencia diaria, de la atención a sus necesidades y de la paciencia para permitirles adaptarse a un mundo que hasta hace poco les había sido hostil. Mateo empezaba a reconocer en Alejandro no solo a un protector, sino a un referente emocional que podía ofrecerles guía, seguridad y amor sin condiciones. La niña mayor, con su capacidad innata de proteger a sus hermanos, comenzó a descubrir que podía permitirse ser pequeña, jugar y explorar sin tener que asumir responsabilidades que no le correspondían. Aprender a dibujar, colorear y crear pequeños mundos de luz y flores fue para ella un acto de sanación silencioso. Cada trazo, cada color elegido, reflejaba la reconstrucción de su identidad y de la confianza en que merecía recibir cuidado y atención. El niño más pequeño, que había conocido la vulnerabilidad desde su nacimiento, experimentaba la alegría de moverse con libertad, de reír sin preocupación, de explorar su entorno sin peligro. Cada carcajada, cada paso inseguro y cada descubrimiento era celebrado con ternura por Alejandro, quien comprendía que la reconstrucción emocional de los niños requería paciencia y reconocimiento constante. Cada sonrisa recuperada era un pequeño triunfo, un testimonio de que la vida podía ofrecer bondad incluso a quienes habían conocido la miseria. La rutina diaria también incluía momentos de enseñanza silenciosa sobre emociones y vínculos. Alejandro les mostraba, con gestos y presencia, que estaba bien expresar miedo, tristeza, alegría o frustración. Mateo, que había aprendido a reprimir sus emociones por la necesidad de proteger a sus hermanos, empezó a dejar salir lo que sentía, descubriendo que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Cada abrazo, cada palabra suave, cada gesto de cercanía, fortalecía la sensación de pertenencia y confianza en un adulto que no buscaba nada a cambio. Los momentos compartidos en el hogar comenzaron a consolidar la idea de familia. No era solo la presencia física de Alejandro, sino la construcción de un espacio emocional donde podían existir como individuos y como hermanos. Las risas compartidas durante los juegos, los silencios tranquilos mientras exploraban la casa, y la posibilidad de descansar sin miedo, les ofrecían una sensación de continuidad y estabilidad que nunca habían conocido. Alejandro comprendía que estos lazos, aunque silenciosos, serían fundamentales para la reconstrucción de su confianza y autoestima. La alimentación, ahora constante y equilibrada, se convirtió en un acto de descubrimiento y celebración diaria. Los niños aprendieron a disfrutar de los sabores y texturas sin temor, experimentando la seguridad de que habría comida suficiente siempre. Mateo, en particular, empezó a comprender que podía confiar en que sus necesidades serían atendidas, y que la vida podía ser generosa sin exigir sacrificios extremos de su parte. La niña mayor, al descubrir la variedad de alimentos, también empezó a aprender sobre elección y disfrute, mientras el pequeño experimentaba la simple alegría de tener suficiente sin preocuparse por el futuro inmediato. El aprendizaje y la educación fueron pilares esenciales en la reconstrucción de sus vidas. Cada lección, cada lectura, cada dibujo y cada juego didáctico ofrecían oportunidades para reforzar su autoestima y sentido de competencia. Mateo, que había asumido responsabilidades adultas demasiado pronto, comenzó a disfrutar del aprendizaje sin presión, descubriendo que podía ser niño sin que ello pusiera en riesgo a sus hermanos. La niña mayor desarrolló su creatividad y su confianza, mientras el más pequeño exploraba y aprendía a comunicarse y a interactuar con el mundo con curiosidad y seguridad. A medida que pasaban los días, Alejandro también les enseñaba, sin palabras directas, la importancia de la resiliencia, la compasión y el amor mutuo. Cada interacción, cada gesto de cuidado, cada abrazo, les mostraba que podían ser fuertes y vulnerables al mismo tiempo, que merecían recibir afecto y protección, y que podían construir vínculos de confianza sin temor. Mateo aprendía a liderar sin asumir la carga del mundo, mientras la niña mayor y el niño pequeño descubrían que podían expresarse y explorar sin culpa ni miedo.
La consolidación del vínculo familiar también incluía la exposición a experiencias que habían sido imposibles durante su vida en el basurero. Paseos por parques, visitas a bibliotecas, tiempo al aire libre, y la oportunidad de descubrir la naturaleza y la ciudad desde un lugar seguro, les permitían comprender que la vida podía ofrecer belleza y serenidad, no solo lucha y supervivencia. Alejandro observaba con atención cada descubrimiento, comprendiendo que estos momentos eran tan esenciales como la alimentación o la educación. Nutrían el alma, reforzaban la confianza y les enseñaban que podían pertenecer a un mundo que los valoraba. Cada noche, cuando la casa se llenaba de calma, Alejandro los acompañaba silenciosamente, observando cómo dormían con seguridad. Mateo, a veces, dejaba escapar lágrimas de alivio y gratitud, una liberación emocional acumulada durante años de lucha constante. Alejandro, consciente de la profundidad de esas emociones, ofrecía cercanía y comprensión sin invadir, reforzando la idea de que podían existir sin miedo y sin tener que asumir toda la carga del mundo. La protección y la constancia eran ahora los pilares de su nuevo hogar, y la confianza crecía lentamente con cada día que pasaba. La vida familiar que se tejía en aquel hogar se volvió un espacio de aprendizaje mutuo. Alejandro enseñaba sin imponer, demostrando con gestos y acciones cómo se construye la confianza, la empatía y la resiliencia. Los niños, a su vez, enseñaban a Alejandro la fuerza de la inocencia, la valentía silenciosa y la capacidad de perdonar y abrir el corazón incluso después del abandono. Cada día era un intercambio silencioso de lecciones de vida, donde todos aprendían, crecían y se transformaban juntos. Con el paso de los meses, la vida de Mateo y sus hermanitos se transformó de manera silenciosa pero definitiva. La rutina diaria del hogar, antes desconocida y temida, se convirtió en un refugio constante, en un espacio donde podían explorar, aprender y crecer sin miedo. Cada amanecer traía consigo la sensación de seguridad, el aroma del desayuno recién hecho, el calor de las camas limpias y suaves, y la certeza de que ya no tendrían que luchar por cada bocadillo ni cada cobijo. Alejandro se había convertido en un pilar inquebrantable en sus vidas, alguien que estaba presente sin exigir, que cuidaba sin imponer y que ofrecía amor y protección sin condiciones. Los niños comenzaron a desarrollar intereses propios y a descubrir talentos ocultos. La pequeña niña encontró en la pintura un medio para expresar emociones que antes había tenido que callar. Cada flor que dibujaba, cada cielo que coloreaba y cada casa que plasmaba en papel eran un reflejo de la luz que comenzaba a llenar su mundo interior. El niño más pequeño, que antes había vivido con miedo constante, exploraba con alegría, corría por los pasillos, reía sin inhibiciones y aprendía a confiar en su entorno. Mateo, siempre protector con sus hermanos, empezó a disfrutar del aprendizaje, a leer, escribir y soñar sin la culpa de sentir que debía cargar con la vida de los demás. Alejandro se convirtió en guía y compañero silencioso de cada descubrimiento. No intervenía de manera autoritaria, sino que observaba, apoyaba y celebraba cada pequeño logro. Comprendió que el verdadero cuidado no consistía en controlar cada movimiento, sino en ofrecer un espacio seguro donde los niños pudieran desarrollarse libremente. Su vida, antes marcada por la rutina del poder y la riqueza material, ahora encontraba plenitud en la felicidad de estos pequeños, en su crecimiento y en la reconstrucción de su confianza. La integración emocional se consolidó con el tiempo. Mateo y sus hermanitos comenzaron a expresar sus emociones de manera natural, sin temor a ser juzgados ni castigados. Las lágrimas ya no eran signo de debilidad, sino una forma de liberar años de dolor reprimido. Las risas eran genuinas, nacidas de la seguridad y el afecto que por fin tenían a su alrededor. Alejandro observaba cada gesto, cada expresión, con una mezcla de orgullo y ternura, consciente de que el impacto de su cuidado iba más allá de lo físico. Estaba reconstruyendo almas que habían conocido únicamente abandono y sufrimiento. El vínculo familiar creció hasta convertirse en algo que trascendía la mera convivencia. No se trataba solo de compartir un espacio físico, era una conexión profunda basada en la confianza, el amor y la responsabilidad mutua. Cada niño aprendía que podía depender de los demás y que podía ofrecer cuidado sin temor. La pequeña aprendía a proteger a sus hermanos con amor y no por obligación. El niño más pequeño disfrutaba de la libertad sin miedo, y Mateo, aunque siempre atento a sus responsabilidades, empezaba a comprender que podía permitirse ser niño y disfrutar de su infancia. El hogar se convirtió en un lugar donde cada momento cotidiano tenía un significado emocional profundo. Preparar la comida juntos, arreglar la casa, jugar, aprender y compartir tiempo libre fortalecía no solo sus habilidades,
sino también la sensación de pertenencia y seguridad. Alejandro comprendía que la verdadera transformación no se lograba con recursos materiales, sino con constancia, amor y presencia. Cada gesto de cuidado era un ladrillo en la construcción de una vida nueva, donde la infancia podía existir con alegría y libertad. Las noches, antes marcadas por miedo y ansiedad, se llenaron de calma. Las luces suaves, la rutina y la vigilancia constante ofrecían seguridad, permitiendo que los niños durmieran profundamente. Mateo, en especial, se liberaba de la carga emocional que había llevado durante años. Alejandro estaba siempre presente, no para controlar, sino para ofrecer cercanía y consuelo, mostrando que podían existir sin miedo, que sus vidas eran valiosas y que merecían ser felices. Cada respiración tranquila y cada sueño reparador consolidaban la confianza y la sensación de hogar. El crecimiento de los niños también se reflejaba en sus habilidades sociales. Comenzaron a interactuar con otros niños, a desarrollar amistades, a compartir juegos y experiencias sin la constante preocupación de la supervivencia. Mateo, que había asumido responsabilidades adultas demasiado pronto, aprendió a disfrutar de la infancia, a confiar en los adultos sin temor y a permitir que otros cuidaran de él y sus hermanos. La niña mayor experimentaba la libertad de explorar su creatividad, mientras el más pequeño descubría que podía expresar alegría y curiosidad sin límite. Alejandro, por su parte, experimentaba un renacer emocional profundo. La conexión con los niños despertaba en él sentimientos que había creído perdidos: amor genuino, propósito, alegría y la capacidad de sentir esperanza. Cada pequeño logro de los niños, cada sonrisa recuperada, cada momento de juego, era también una victoria personal, una confirmación de que su vida podía tener un significado real, más allá del poder y la riqueza. La familia que estaba construyendo era un refugio no solo para los niños, sino también para él mismo. Los lazos entre los hermanos se fortalecieron, pero de una manera distinta a la supervivencia que los unía en el basurero. Ahora compartían experiencias de manera consciente, disfrutando de la compañía mutua sin la presión de cuidar cada segundo de su vida. Los abrazos eran genuinos, las risas espontáneas y las palabras expresadas con confianza. Alejandro veía cómo esta interacción fortalecía su autoestima y les enseñaba que podían confiar, depender y cuidar unos de otros en un entorno seguro y amoroso. La estabilidad también permitió que los niños imaginaran un futuro lleno de posibilidades. Comenzaron a soñar con estudiar, jugar, aprender y crecer sin miedo. Cada elección, cada oportunidad de descubrir algo nuevo, reforzaba su sentido de agencia sobre sus vidas. Alejandro entendía que darles acceso a un hogar seguro, educación, atención y cariño era ofrecerles las herramientas para transformar su destino, permitiéndoles creer que podían lograr lo que antes parecía imposible. El hogar se convirtió en un espacio de alegría y seguridad, pero también de aprendizaje emocional. Alejandro enseñaba, con gestos y ejemplos, la importancia de la paciencia, la empatía, el cuidado y la resiliencia. Los niños, a su vez, le enseñaban a él la fuerza de la inocencia, la capacidad de amar sin medida y la posibilidad de reconstruir la esperanza aún después de experiencias dolorosas. Cada día era un intercambio silencioso de enseñanzas, un aprendizaje mutuo que reforzaba los lazos familiares y la comprensión de la vida como un espacio para crecer y sanar. A medida que los meses se convertían en años, la transformación se volvió evidente. Mateo y sus hermanitos ya no eran los niños temerosos y desconfiados que habían llegado un día al hospital, eran seres llenos de curiosidad, alegría y confianza. La niña pintaba cada día con entusiasmo, expresando emociones y creando mundos llenos de color y esperanza. El niño más pequeño reía con libertad, exploraba el mundo y se relacionaba con confianza. Mateo, siempre consciente y protector, ahora disfrutaba de la infancia y se permitía soñar sin culpa.